Le damos la bienvenida en el estudio a José Luis Ernesto Montoya Murillo, jefe de proyecto de aguas superficiales y meteorología de la Comisión Nacional del Agua. Bienvenido. Sí, gracias. Muy buenos días. Y por parte de Encuentro Ciudadano Lagunero están con nosotros el doctor Gonzalo García Vargas. Doctor, buenos días. Buenos días. Y Miguel Valdés Villarreal. Miguel, buenos días. Muy buenos días. Con ellos vamos a hablar de este importante tema y la pregunta que le planteamos esta mañana: ¿a qué atribuye usted el problema de escasez de agua en la laguna? Opciones que puede usted responder a través de Twitter o a través de nuestro portal de Noticieros GREM. A la ineficiencia de los organismos operadores de agua, al abatimiento de los mantos acuíferos, al calentamiento global o a los tres factores. ¿Tiene usted otra opción? Compártala. 711-0260, contextos @gremradio.com.mx, WhatsApp 8717-361799, redes sociales Noticieros GREM, o si quiere usted un contacto directo con los conductores de este programa, estamos en Twitter como @mpámanes y @lic Juan Ceballos. Si se les parece bien, empecemos con la pregunta precisamente que da pie a esta mesa de análisis desde el punto de vista de la Conagua y desde el punto de vista de Encuentro Ciudadano Lagunero. ¿Cuál es la causa de los problemas de escasez de agua en la laguna? Ingeniero José Luis Ernesto Montoya Murillo. Mira, Juan, yo creo que los problemas de agua se acentúan mucho por la época del año, ¿no? Estamos atravesando ahorita por una temporada de mucho calor. Imagino yo que los organismos operadores están con mucha presión para cumplir con los abastos de agua, pero yo como meteorólogo, como climatólogo, te diría que esto se acentúa más por la temporada en la que estamos. No hay que olvidar que es la época en que el sol tiene un desplazamiento más hacia el norte, sus rayos caen más perpendiculares, el calentamiento es mucho mayor, se acentúa más la demanda de agua. Yo pienso que por ahí viene lo que ahorita vemos, que hay mucho desabasto. Yo soy lagunero, aquí nací, esto lo veo casi cada año, ¿no? Que la insuficiencia en la oferta de agua se acentúa mucho en esta época del año. Y más todavía tomando en consideración que estamos llegando a temperaturas récord, ¿no? Que rompiendo récord de años anteriores. Así es, mira, este año en particular, el 31 de mayo, rompimos el récord de temperatura aquí en la comarca lagunera. La más alta que hemos registrado fue en el año 2011-2012, con 44.4 grados centígrados, ahora fueron 44.8. ¿Qué también lo que está presente para que se den estas temperaturas? Ha habido muy poca precipitación. La única precipitación que tuvimos registrada aquí en la comarca lagunera fue en febrero. Fueron alrededor de 30 milímetros. No ha vuelto a llover. Si tú comparas ese registro de lluvia con los que ocurrió en 2011-2012, es muy similar. Aquí en la comarca lagunera las temperaturas se ven fuertemente moduladas por la falta de humedad en la atmósfera y por la radiación solar. Es que si se tuviera que graficar el comportamiento de la temperatura y la precipitación pluvial, obedece a un patrón, ¿no? Yo me acuerdo que hace muchos años eso era lo que nos decían, porque había una especial preocupación en ese tiempo porque eran tiempos de secas, no había caído agua. Y entonces los expertos era lo que nos decían, hay un patrón de comportamiento en relación a las precipitaciones pluviales y en relación a la temperatura. Vamos, que esta región así se ha venido comportando históricamente. Claro, es el comportamiento climatológico normal aquí en la comarca lagunera. Estamos franqueados por dos cordilleras muy importantes, la Sierra Madre Oriental y Occidental, que de alguna manera evitan que entre humedad proveniente de los dos océanos. Y la sequedad de aquí es característica típica, ¿no? Hay lugares en el noroeste del país, por ejemplo, que le favorecen mucho las lluvias invernales. Aquí en la comarca lagunera ni eso. Los meses más secos aquí en la comarca lagunera son febrero, marzo. Ya a partir de abril, mayo se empiezan a registrar algunas lluvias. En junio también se empiezan a registrar ya lluvias más importantes. Si no hubiera lluvia en junio, estas temperaturas altas se corren todo el mes de junio. Pero en junio es el mes que inicia la lluvia de manera significativa y baja la temperatura. Bueno, entonces entendemos que es un comportamiento natural de la región donde vivimos. Sí. Pero, a ver, lo que está ahí en el ambiente y ante la falta de líquido al abrir el grifo, sí, y entonces que no salga el agua, hay como una deducción lógica. No hay agua. Y entonces el no hay agua es no nada más que no sale agua, sino no hay agua en la comarca lagunera. ¿Esto es real? ¿No hay agua? Es interesante, es interesante el tema. Cualquiera que estuviera analizando regiones diría,
no hay agua. Perdón, pero si la laguna es los lugares donde más agua hay de todo el norte. No puede ser. Hay abundantísima agua aquí en la región. El problema no está en que no haya agua. Hay muchísima agua. El asunto es cómo se distribuye y a dónde va el agua. La primera división que tenemos es el agua que va a las ciudades y el agua que se usa en el campo. El agua que va a las ciudades, ¿qué será? ¿15%? No sé, es un porcentaje que no llega ni a la quinta parte. Pues Y nada el más agua- hay que ver la cantidad de pozos que hay en la ciudad y la cantidad de pozos que hay. Y el en agua que se usa en el campo, esto es lo primero. Claro, lo que se sufre es que hay casas a las que no llega agua. Y ahí sí es un problema de distribución, definitivamente. ¿Por qué a esas casas no les llega agua? ¿Por qué a algunas casas tiene una semana que no les llega agua y hay otras que están regando hasta las banquetas? Y que los pastos de los jardines están maravillosamente bonitos. O sea, ahí hay un problema de distribución que ese sí habría que analizar. Doctor Gonzalo García Vargas. Sí, mira, yo veo, y lo he comentado en varios foros, que hay una asimetría muy marcada en la inversión y sobre todo en el valor que se le da, para ponerlo de una forma más drástica, a las vacas y al ser humano. O sea, el ser humano, o sea, las personas, los ciudadanos de a pie, en realidad su valor es mínimo y eso se ve en la inversión que se dedica a no nada más al agua, a varios servicios públicos para las ciudades. Pero ahorita en el tema del agua, o sea, tenemos un sistema que también históricamente sabemos que es deficiente, que tiene pérdidas de entre 40 y 50% de pérdidas del sistema de distribución en las ciudades y no se ha hecho nada para corregirlo. O sea, no se gestionan los recursos porque no se ponen a trabajar las autoridades del partido que sean. Es un problema que ha estado presente. Y en cambio se destinan y se gestionan cientos de millones de pesos para apoyar que haya suficiente agua, tanto por vía superficial como por vía de pozos profundos, para el sector agropecuario. Entonces, yo no digo que no se invierta en el sector agropecuario, aunque sí creo que debe regularse y cumplir la ley en ese sector. O sea, ahorita no quiero pelearme con esta parte del sector, sino simplemente no se está aplicando la prioridad de que el agua, su prioridad inicial es el ser humano. O sea, lo que estamos viendo y la crisis que tenemos ahorita, o sea, las temperaturas altas en mayo y en junio siempre ocurren y los sistemas deberían estar preparados para estas demandas. O sea, no, y año con año sabemos que ocurre y año con año las excusas son las mismas, que lo que pasa es que son temperaturas atípicas, que no que se falló, que se apagó la bomba. Sí, o sea, pero deberíamos estar preparados porque lo que pasa es que está quedando gente sin servicio. Es un derecho, pero también es una gran necesidad el agua, tanto para salud como para el funcionamiento normal de una familia. Entonces, yo lo veo desde el punto de vista de que hay un desprecio por el ciudadano. Cuando la prioridad teníamos que ser nosotros. Fíjate, ¿no? sí. Eso Y dice la ley. Ahora, hace poco tuvimos una reunión donde se instaló el Consejo de Medio Ambiente en el municipio de Torreón y el ingeniero Vallejo nos mostró varios resultados de la calidad de agua. Y al verlo yo vi que había varios saltos y le dije, oye, ¿cuáles de estos son los que están operando sus plantas tratadoras? Y me dijo, nada más el de Senderos. Oye, pero instalaron como 10 o 12 desde hace 3 años. Dice, sí, pero no están operando. O sea,
De nuevo, o sea, ¿qué es lo que se hace con agua? Invierte en ponerle sus plantas tratadoras, es un gasto federal, pero el mantenimiento y el tenerlos operando es parte precisamente de este sistema. Nada más funciona uno, el de senderos. A mí me consta que son ciudadanos muy críticos, que están ellos mismos están haciendo sus determinaciones de arsénico en agua, de calidad de agua, y están presionando. El resto de la ciudadanía no tiene esos recursos o esa capacidad de presionar, y ocurre lo que está pasando. Pues es que es lamentable, ¿no? Pero, y es que además no se le ha puesto atención a cuestiones que son primordiales. Utilizan el tema del agua para políticamente posicionar sus proyectos, y entonces hacen anuncios espectaculares de que se crearon nuevos pozos, que ahora sí para la próxima temporada de calor no va a haber escasez de agua, pero resulta que hacen los pozos y no toman en cuenta el sistema de distribución. Y entonces hay una fuga importantísima. ¿Cuánto dijeron? ¿40% del agua? Entre 40 y 50. Sí, es lo que se escapa. Alcanzaría para el doble. Uh-huh. Exacto, exactamente. Entonces, o no hay interés o es una manera también de control, porque finalmente el agua es un mecanismo de control. ¿O qué pasa? Políticamente se está manejando el agua de una manera para que redunde en beneficios electorales para quien está ostentando la autoridad en ese momento. Y el día de ayer nos narran que hubo una discusión un poco álgida en el Cabildo de Torreón, precisamente por ese tema, porque acusaba un partido al otro de juntar a su gente para protestar con fines políticos, no con fines reales de resolver las cosas, sino con fines políticos. Y sí es cierto, me ha tocado a mí que algunas de las gentes que están protestando en alguna ocasión, yo preguntaba, ¿y qué es lo que están protestando? No sé, ya que vienes, bueno, pues es que aquí nos dijeron que nos iban a dar. O sea, no importaba el tema, lo que importaba era el asunto político y de responder al tema político. Bueno, pues ayer en el Cabildo se dio una discusión en esos términos. ¿Por qué se usa el tema del agua con fines políticos cuando debe ser, en primer lugar, servir a la gente? Servir a la gente. Pero también la propia administración municipal, esta pelotita de ping-pong que se avienta en la responsabilidad de la administración municipal dice... los regidores priistas dicen, no, lo que pasa es que ustedes no están atendiendo este problema porque hasta el mes de marzo empezaron a darle mantenimiento a las bombas. La administración municipal dice, no, es que ustedes no le dieron mantenimiento a las bombas en los meses de noviembre y diciembre, que es cuando se le debe dar mantenimiento. Entonces, ¿a quién se le va a creer? Y en ese sentido quisiera yo nada más regresar un poco con el ingeniero José Luis Ernesto Montoya Murillo sobre lo que mencionó el doctor Gonzalo García Vargas. Si hay una prioridad, si se anteponen los intereses de los productores lecheros a los intereses del consumo humano. Mira Juan, hay aquí algo interesante que deberíamos analizar, se debería analizar muy bien. Las dos presas que se construyeron, Lázaro Cárdenas y Francisco Zarco, se construyeron con un propósito. Fue el primero, regular creciente que se presentaran en esa corriente, y segundo, proveer de agua al sector agropecuario. Las concesiones que están otorgadas están dirigidas hacia ellos, ¿no? Hacia el sector agropecuario. Él dice, lo que dice él es cierto, el uso doméstico o consumo humano es prioritario, pero para eso también hay que poner sobre la mesa de negociaciones, ver qué tanto volumen pueden destinar para el aprovechamiento, para el suministro de agua potable. También comentando algo muy interesante, ¿por qué no empezamos primero por corregir las fugas que tenemos en el sistema operador, ¿no? Antes de pedir otra fuente de agua, empezar por ese lado. Los trabajos que ha hecho el gobierno federal, yo trabajo en el gobierno, obviamente tengo que estar hablando sobre lo que hemos hecho, lo que se ha hecho en el gobierno federal. Yo pienso que está bien, las dos obras principales que se hicieron vinieron a subsanar muchos problemas que estaban aquí en la comarca lagunera. Si no se hubieran hecho, quizás no hubiéramos beneficiado tanta superficie. Quizás, como mencionaron también, la distribución asimétrica o la equidad en la distribución del agua no hubiera sido tan buena como está ahorita. Quizás sí hay algunas desbalances en el mismo, pero hubiera sido todavía más crítico si no estuvieran estas dos presas principales. Hay muchos países en los que, aquí en esta región,
también mencionaron, hay mucha abundancia de agua, es cierto. Tenemos las 2 presas, durante mucho tiempo nos hemos abastecido el agua subterránea para el consumo humano. A pesar de que estamos en una zona muy seca, el agua no ha sido tan determinante para nosotros como en otros lugares donde son de temporal netamente, ¿no? Tenemos 2 presas, vuelvo a repetir, el agua subterránea. Hay países con una situación climatológica más crítica que tienen una vida todavía mucho mejor que nosotros. Hay una frase que dicen que no por no tener tanto dinero no debieras tú no mostrar tu educación ni tu limpieza personal, ¿no? Aquí en esta zona también deberíamos hacer lo mismo. No puede ser un país de primer mundo, no deberíamos mostrar nuestra cultura, respeto al orden y al medio ambiente, respetando lo que tenemos. Yo tengo 20 años viviendo en un departamento, casa dúplex, desde que llegué no había agua, ¿sí? ¿Qué tuve que hacer? Pues ajustar mis necesidades, ahorrar el agua, aprovecharla lo más que pudiera. Los que batallamos con el agua vemos de diferente forma la disponibilidad de la misma. Los que la tienen en abundancia quizás sí batallan mucho porque el día que se las cortan no pueden hacer muchas cosas, ¿no? Es cierto. Yo creo que en ese sentido deberíamos mejorar nuestra cultura nosotros. Eso es contundente lo que usted está diciendo, porque además yo he recogido muchos comentarios al respecto. Alguien dijo, es que esta es una lección que nos están dando, porque de esta manera estamos apreciando lo que significa el agua. Y creo que ya hay mucha gente que dice, me doy cuenta que puedo hacer lo mismo con poca agua que tengo, por ejemplo, que reúno para la limpieza de mi casa, para mis baños, e inclusive para los jardines. Y el jardín no necesita ahogarse en agua. Pero bueno, tenía que pasarnos esto para darnos cuenta del valor que tiene el agua. Por eso estoy totalmente de acuerdo con lo que usted dice. Vamos a hacer una breve pausa. Son las 9:18. Siga con nosotros. ¿A qué atribuye el problema de escasez de agua en la laguna? Nuestros invitados: José Luis Ernesto Montoya Murillo, jefe de proyectos de aguas superficiales y meteorología de la CONAGUA, y Gonzalo García Vargas y Miguel Valdés Villarreal, integrantes de Encuentro Ciudadano Lagunero. Tenemos respuestas a la pregunta de hoy: ¿a qué atribuye el problema de escasez de agua en la laguna? Y esto es lo que nos dice Alejandro Ruiz de Lerdo. Sobre el tema de la escasez de agua, yo diría que el río pasara por donde no haya canales de concreto, que pase por tierra para que los filtros de los mantos acuíferos se llenen y haya agua en la ciudad. En Ciudad Lerdo no hay canales de concreto y acá sí tenemos agua por los mantos acuíferos. Mientras no pase el agua por tierra, no habrá agua en los mantos acuíferos. El agua no se está aprovechando por tierra, solo por canales de concreto. Eso afecta, esa es mi opinión sobre el agua. Se nota Lerdo verde y Gómez Palacio seco, todo el mundo lo ve, dice Alejandro Ruiz. Fernando Canale, creo que el problema del agua es la corrupción, la manera en que roban los recursos del agua. El ingeniero Mario Uribe dice, para combatir el problema del agua son 3 cosas básicas. 1, arreglar todas las tuberías de agua potable en la ciudad, es decir, cambiarlas por nuevas. 2, ayudar a los agricultores, subsidiarlos con sistemas de riego por goteo en todos sus cultivos. Eso sería un ahorro del 60% en el campo. En anteriores ocasiones han dicho que el 80% del agua en la laguna se va a la agricultura y ganadería, pues entonces ayudarlos con eso. Y por último, la educación cívica a los niños desde kinder, dice Mario Uribe. Nada más que en uno de estos puntos, Mario, el que se refiere usted de apoyar a los agricultores y subsidiarlos con sistema de riego. Bueno, lo han dicho aquí funcionarios tanto de la CONAGUA como de los mismos de asociaciones de agricultores y ganaderos. Es que sí hay sistemas de riego eficientes. De hecho, hay sistemas por goteo, hay ahorro del agua en ese sentido. El problema es que el agua que se ahorran la utilizan en ampliar la superficie de riego. Entonces no hay ningún ahorro. También se comunica en Maribel Hernández y dice, el problema son los sistemas de agua, las grandes fugas que hay, deberían eficientar al CIMAS, al Zapalis y de APA y se acabaría el problema de escasez. La señora Salazar dice, dicen que no hay agua o poca en la laguna, pero ¿por qué hay tanto lechero? En el sur llueve mucho, podrían desplazarse para allá. Además, hay muchas quintas y casas con alberca. Igualmente, Homero Jiménez se comunica y dice, por fin hay o no agua en la laguna. Hay organismos ambientales que dicen que hay abatimiento de los mantos acuíferos por culpa de las vacas, pero ahorita escucho a uno de los invitados que dice que hay muchísima agua. Entonces, ¿a quién le creo? Ingeniero, ¿a quién le creemos? Mire, aquí hay que separar muy bien lo que estamos hablando, ¿no? El agua subterránea la hemos utilizado de siempre.
Y el abatimiento, pues, sí es claro, no es palpable. En cuanto a la abundancia que mencionamos que tenemos 2 presas importantes. Ahí sí hay bastante agua. El manejo que le ha dado la Comisión Nacional del Agua en los últimos años ha permitido incluso a los productores agrícolas que siembren su superficie, su dotación normal. Se le ha dado muy buen manejo. Aquí valdría la pena regular muy bien el aprovechamiento del agua. Ustedes lo están mencionando aquí, ¿no? El agua en esta región, a pesar de que estamos en una zona crítica, sí existe, sí la podemos aprovechar. No nos vemos tan afectados por la falta de precipitación, que aquí no pinta la precipitación. Son 240 milímetros los que llevan aquí al año, comparados con unas regiones que están más hacia el sur o hacia el norte de nosotros, donde la lámina de lluvia que cae es mucho mayor. Vale que analizarlo de ese contexto, ¿no? El agua subterránea sí se está batiendo, va hacia abajo los niveles. El agua superficial la tenemos ahí, la estamos manejando de la mejor manera, eficiente, pero tiene un uso, va enfocado a un uso. Ahora, ¿y no hay recargas? Las recargas que se han dado aquí en la región, bueno, las que se dan, son de manera natural, ¿no? La misma precipitación, la aplicación del riego. Cuando hemos tenido desfogues extraordinarios sobre el lecho seco del río Nazas, que es un filtro excelente para el agua. Pero se recarga la mitad de lo que se consume. Puede verse, bueno, no sé cuánto se podría recargar, pero hay una recarga. ¿Cuánto? Yo no conozco el número de lo que está recargando. Pero lo sí, dijo sí aquí en estos micrófonos el ingeniero José Armando García Triana cuando era todavía titular de la Conagua, que se recarga la mitad de lo que se consume. Quedémonos con ese número, pero yo por mi área de quehacer no tengo el número claro, pero sí hay recarga, ¿no? Sí hay recarga a través de manera natural por lluvia, por aplicación de riego o por el tránsito del agua sobre el lecho seco del río Nazas. Ahora, el doctor Gonzalo García Vargas, durante muchísimos años, décadas, ha abordado el tema precisamente, no tanto de la cantidad, sino de la calidad del agua y el problema de arsenicismo. Ya hablamos en cuestión de cantidad, bueno, sí, agua sí hay, lo han dicho organismos como Encuentro Ciudadano Lagunero, lo que fallan son los sistemas de distribución. Aquí el doctor Raúl Cuellar Chávez, que también es de Encuentro Ciudadano, también lo ha dicho aquí mismo en el sentido de que pues si hay agua, lo que fallan son los sistemas de distribución, los sistemas de las abastecedoras de agua potable. Pero ¿qué hay en cuanto a la calidad, doctor Gonzalo García Vargas? La calidad del agua y el hidroarsenicismo. Por ahí alguien decía que era, parafraseando a aquel ex secretario de Hacienda, Pedro Aspe Armella, un mito genial, que lo del arsénico en el agua era un mito genial. ¿Cuál es la realidad de la calidad del agua en la laguna, doctor? Ahorita lo del mito genial me recordó, no sé por qué aún, al presidente actual de Estados Unidos, donde habla del calentamiento global, también es un mito genial, ¿no? Yo creo que es una forma de descalificar lo técnico cuando no tienen argumentos técnicos para descalificarlo. O sea, el problema de la calidad del agua, o sea, arsénico es una parte de la calidad, pero la forma como está estructurado el acuífero de la región lagunera y la forma como se ha colectado el agua y el tipo de rocas hace que tenga muchas sales. O sea, tiene muchos carbonatos, tiene fosfatos, sulfatos de sodio, de calcio, y entre esos está el arsénico y también flúor y otros elementos. Entonces, eso hace que nosotros sabemos muy bien que el agua de la región es dura. O sea, lo vemos en nuestras cebollas de las regaderas, cómo se va acumulando sales en su uso. Entonces, una de esas sales es el arsénico. O sea, tampoco es de que nada más hay arsénico. O sea, y eso representa incluso para los industriales un costo, porque tienen que quitarle las sales para poder trabajar con el agua. Está documentado por los sectores oficiales de salud, por los sectores oficiales de Conagua, desde los años 80 quedó muy claro, y el diagnóstico creo que está ya muy diagnosticado el problema. Entonces, pero obviamente cuando alguien quiere descalificar
algo que no puede hacerlo con argumentos técnicos, lo usa con un argumento de fe, y es hablar de que es un mito. Pero lo mismo que calentamiento global, hay una serie de argumentos que incluso ya la mayoría de los países ya han manifestado abiertamente su desacuerdo con Estados Unidos, en que ellos iban a seguir actuando en contra del calentamiento global, a pesar de que Estados Unidos, ahorita la tendencia es que estamos de que es un mito. Pero técnicamente está la información, es por sector salud, por sector de Conagua, por universidades, la información existe. ¿Y qué hace Conagua al respecto? ¿Lo del arsénico? Mira, nosotros tenemos nuestro laboratorio de calidad del agua. Apoyamos al monitoreo de la calidad del agua. Como dice el doctor, pues nosotros sí detectamos que existe arsénico, provocado también por el abatimiento de los mantos acuíferos. Se va abatiendo el agua, el nivel freático, y se va acentuando ese nivel. Hay normas oficiales, tanto nacionales como internacionales, que fijan un límite en ese sentido. Nosotros solamente damos seguimiento, lo damos a conocer. Acciones que hagamos inmediatamente, como también mencionaron, quizás se apoyan algunos programas para instalar filtros, pero hasta ahí hasta lo que yo conozco, hasta ahí es. ¿Sí? No sé qué más se haga al respecto. Rosario se comunica, dice, en una ocasión lo comentaba el doctor Cuellar en contexto del agua, que en Torreón hay muchas quintas, muchas albercas, y dice que no hay problema en eso porque el agua se recicla. ¿Es verdad eso, de que las albercas en Torreón no afectan el consumo de agua? Pregunta Rosario. Miguel Valdés. Pues yo desconozco qué tanta agua reciclen o no reciclen esas albercas. La verdad no. Lo que no sucede tengo es que esa tiene información. filtros, ¿no? Entonces no la están no la la están llenas cambiando. una sola vez. Sí. Y entonces luego la tratas químicamente y le estás aireando constantemente al echarla a andar todos los días. Es lo que acostumbran a hacer las albercas, pero qué tanto lo hacen, qué tanto las vuelven a rellenar o no tengo yo suficiente información para Es que opinar. también hay que hablar de la teoría y la práctica, lo que debería ser y lo que realmente es, porque en la teoría lo que debería hacer es que absolutamente todos los pozos deberían tener sus medidores, ¿sí? Sobre todo los pozos agrícolas. Sin embargo, no todos los pozos tienen medidores, y los que lo tienen no todos están funcionando. ¿Hay alguna inspección por parte de Conagua al respecto? Sí, también en ese sentido se hace una inspección. Se visitan pozos. Hay dos áreas en la Comisión Nacional del Agua, lo que es Administración del Agua, y también nosotros como técnica, que es otra área, visitamos sitios y vemos que puedan contar con su medidor. Obviamente volvemos al inicio. También es cuestión cultural, ¿no? Que la gente también tenga respeto por sus conciudadanos y también aproveche el agua que tiene concesionada. A lo mejor desde ese punto de vista la Comisión Nacional del Agua también somos insuficientes para cubrir toda nuestra área y dar una buena vigilancia en ese sentido. Pero también yo apelaría al respeto del ciudadano, ¿no? Si yo estoy aprovechando un recurso que es propiedad de la nación, bueno, pues aprovecho con respeto y pongo mi medidor. Hay más comentarios del auditorio, le damos lectura luego de la pausa. 9:36, 27 grados. Y nuestros invitados, integrantes de Encuentro Ciudadano Lagunero, Gonzalo García Vargas y Miguel Valdés Villarreal, y el jefe de proyecto de aguas superficiales y meteorología de la Comisión Nacional del Agua, José Luis Ernesto Montoya Murillo. La pregunta de hoy: ¿a qué atribuye el problema de escasez de agua en la laguna? Y tenemos más comentarios del auditorio con relación al tema de hoy. El ingeniero Ángel Tobías comenta: lo que pasa es que los agricultores no son capaces de tener una verdadera cultura del agua. Para ellos primero están los intereses económicos antes que los intereses de la ciudadanía. Es cierto lo que se comenta, sí hay sistemas de riego para ahorro, pero lo utilizan ampliando las superficies de riego. Juan González dice: la Conagua sí interviene, pero de manera diferente. Los filtros que instalaron recientemente no funcionan. Si gustan, les mandamos fotos. Y sobre el gasto que existe, son 2.300 millones de metros cúbicos al año los que se gastan, y la reposición es de 800 millones
de metros cúbicos. Son datos de la Conagua. No entiendo cómo dice el señor que está en el estudio que no tienen los datos. Hay información que la Conagua no revela. En la comarca lagunera sí hay agua, pero de mala calidad. Lo que pasa es que ellos se manejan bajo los intereses de los lecheros, es lo que dice Juan González. Bueno, el dato que yo daba no era dato mío, por supuesto, es un dato que dio aquí José Armando García Triana, de una proporción de 2:1, es decir, 2 lo que se consume por 1 de lo que se recarga, pero lo que está diciendo Juan González es una proporción casi de 4:1. No sé si hay alguna respuesta, ingeniero. Pues nada más aclararle a la persona que te hizo el comentario. Mira, Juan, hay muchos que hacer dentro de la Conagua, ¿no? Mi quehacer principal es la meteorología y la climatología. Sí. Hay números que yo no conozco. No es porque los quiera ocultar, ¿no? Hay números que yo no conozco, no están en mi alcance. Si tú me porque no es su área. Así es. Si tú me preguntas netamente sobre lo que es meteorología, climatología, te respondo ampliamente lo que tú necesites, ¿no? Pero en ese campo no soy experto ni tengo los números. Claro. Ahora, y en este aspecto, en el de la climatología, que es precisamente el objetivo de haber invitado al jefe de proyectos de aguas superficiales y meteorología de la Conagua, bueno, ya vimos que llegamos a temperaturas récord que no se habían tenido antes, de 44.8 grados centígrados a la sombra. Pero esto nos permite hacer alguna proyección para decir, bueno, que es obvio que el calentamiento global llegó para quedarse y que no vamos a llegar a los años en que las temperaturas máximas eran de 40 grados, sino que por el contrario, en años subsecuentes vamos a hablar de mayores incrementos de la temperatura. ¿Qué es lo que tenemos que hacer como sociedad, como autoridades y como organismos cívicos? Mira, antes que responderte la pregunta, me gustaría hacerte un comentario en ese sentido. Yo estudié meteorología y la Tierra la ven como un sistema cerrado. ¿Qué es un sistema cerrado? Que todo lo que ocurra dentro de ella hay una autorregulación, ¿sí? Ha habido épocas glaciares, épocas de mucho calentamiento, que ha sido por la misma regulación de la Tierra. Lo del calentamiento global, hay estudios de manera general, no hay estudios puntuales que digan, sí, en las lagunas se ha incrementado tanto la temperatura. Lo sentimos, quizás lo palpamos, pero no tenemos un dato real para decir, esto es lo que se ha calentado, ¿sí? ¿A qué voy? Ok, lo que tú comentas, va la temperatura hacia arriba, pero va a llegar un momento en que la misma Tierra va a generar un orden, ¿sí? En una parte va a estallar, se va a enfriar, en otra parte se va a calentar. Pero hay balance en la misma Tierra. Es lo que manejan los climatólogos y los meteorólogos, como un sistema cerrado. ¿Qué es lo que debemos hacer? La otra vez estaban haciendo un comentario muy puntual sobre que requerían mejorar el sistema de enfriamiento de un sitio, porque la temperatura va hacia arriba. ¿Es lo que debemos hacer? ¿Hacer acciones muy puntuales? Pues claro que no. Necesitamos hacer acciones mucho más amplias, ambientales. Mencionaban ahorita, Lerdo es un vergel, porque hay canales de tierra y se recarga el acuífero y no sé qué tanto, y hay muchas plantas. Pues nosotros deberíamos hacer eso, pero en toda la comarca lagunera. Ahorita es triste ir a la zona rural también, donde ya se está perdiendo mucha vegetación, pero no es porque no puedan regarla, sino porque la misma gente ya no quiere plantar un árbol, ¿no? Aquí en la comarca lagunera hay colonias, hay manchas urbanas donde no hay árboles casi, muy poquitos. Entonces, el concreto, el asfalto son islas de calor, ¿sí? Y se acentúa mucho más la temperatura. Deberíamos tomar acción en ese sentido. ¿Por qué no forestar con vegetación nativa del lugar que nos ayude a absorber un poquito los rayos solares o reflejarlos y bajar la temperatura aquí en la comarca lagunera? Acciones como ese tipo deberíamos hacer. Acciones netamente ambientales, culturales, para poder enfrentar más esas temperaturas que tú comentas. Que van hacia arriba, no te podría decir que tanto, ¿sí? Se subieron apenas 4 décimas de grado después de 8 o 7 años, ¿sí? Estamos hablando del calentamiento global de hace mucho tiempo, pero apenas subieron 4 grados aquí y fue un momento aislado, un solo día. La temperatura va hacia abajo ahorita. Ayer registramos 37.9, ¿sí? Bajamos casi, ¿cuánto estamos bajando? Como unos
7 grados casi de temperatura en unos días. Ajá. ¿Y cuál es el pronóstico para los siguientes días? El lunes nos va a traer lluvia. Sí, ingeniero. lo que comenta. Sí, pues que esperanzador. Lo que comenta él es que sí, estamos viendo que probablemente lunes y martes aquí en la comarca lagunera se presente lluvia. Esa es una bendición para nosotros. La temperatura baja de manera importante y drástica, ¿no? El techo nuboso, si son nubes bajas, reflejan la radiación solar y evita que se caliente la tierra, superficie terrestre. ¿Y las lluvias obedecen también a ya los huracanes que andan por ahí? ¿O a los Claro, conocidos? aquí en la comarca, aquí en la región, en México, hay dos fenómenos atmosféricos y oceanográficos que modulan mucho la temperatura, ¿sí? Uno de ellos es el desplazamiento hacia el norte de la zona de convergencia intertropical, que ayuda a la generación de huracanes. Ahorita tenemos uno, ¿no? Que quizás nos va a ayudar con la entrada de humedad. En el Pacífico, y la precipitación, sí, Aleta, es la que está presente ahorita. Otro fenómeno muy importante es el fenómeno del monzón, que ocurre en la parte noroeste de la República Mexicana, que también advecta humedad hacia nuestra zona, bajando también la temperatura. Sí es netamente climatológico. Esto es un vaivén climatológico que debemos conocer. La gente de campo, la gente anterior de campo era muy observadora. Un buen meteorólogo precisamente se basa en eso, en la observación, ¿sí? La gente de campo anteriormente decía, acá vienen las nubes, va a llover. La luna tiene un halo, va a hacer un frío tremendo, ¿sí? Pues es lo que ocurre siempre, aquí en la comarca lagunera. Pero perdemos la memoria, no tenemos una buena memoria climatológica ni hidrológica y la perdemos y decimos, nos estamos calentando, esto va a arder, ¿sí? Pero si viéramos todo el historial que tenemos de climatología, de hidrología, diríamos, bueno, es lo que ocurre. Quizás se están acentuando algunos eventos más en una época del año, quizás se están desfasando, quizás se están presentando de otra forma, pero bueno. Yo platicaba recientemente con un paisajista urbano y me decía, a ver, ¿para qué crees que las banquetas en Torreón se hicieron tan anchas? Digo, desde un principio de que se empezó a planificar la ciudad, ¿no? y se fundó la ciudad. Bueno, porque seguramente estaban planeando poner árboles. Dime tú, ¿cuántos árboles existen en el centro de la ciudad de Torreón? Sí. Traemos ahí un déficit en el patrimonio verde muy importante. Digan lo que digan. Sí, las estadísticas no dan. Las que ofrecen las autoridades, y no nada más en esta administración, sino en otras, no dan. Entonces, bueno, creo que esa es parte de nuestra responsabilidad. ¿Por qué se calienta más y por qué hay, cómo se llaman estas burbujas de calor que existen en la ciudad? Pues porque nada más hay que ver alrededor cuánta gente está ahí, cuántos edificios existen, cuánto pavimento hay, cuántos árboles tenemos. Hemos priorizado el auto y los estacionamientos por encima de los y peor árboles. Todavía el hecho de que las pocas áreas verdes que hay las están pavimentando y están construyendo. Precisamente esto es lo que nos dice Hortensia Soto. Comenta, dice, una prima mía tenía 30 años fuera de la laguna, vino y lloró literalmente cuando vio lo que están haciendo en el bosque y en la Alameda. Ella dice, yo recuerdo cuando la Alameda era una verdadera Alameda, había álamos por doquier, ahora vemos más pavimento, ya no hay árboles. ¿Qué están haciendo con mi Torreón? También por WhatsApp se comunica, Radio Escucha dice, soy del municipio de San Pedro, el CIMAS en este municipio usa el criterio político del clientelismo y no el técnico para cobrar a los usuarios el líquido consumido. No hay medidores y un gran porcentaje de usuarios no pagan el servicio, así que creo que existe un déficit que no permite que el servicio sea eficiente. Igualmente también Gerardo Valtierra dice, tiene razón el señor de la Conagua, necesitamos reforestar nuestra ciudad. Desgraciadamente son las mismas autoridades las que prohijan la falta de árboles y deberían hacer campañas de reforestación regalando arbolitos, pero no solamente que lo regalen, sino que les den seguimiento, porque hay quien planta un árbol pero ya no lo riega y permite que se seque. Son algunos de los comentarios. Ahora, en cuanto a lo que comentan los radioescuchas de lo que es la responsabilidad propiamente de quienes deberían ahorrar el agua, bueno, pues si el mayor porcentaje del agua se lleva en las labores agrícolas y ganaderas, ¿quién debería supervisar que haya un uso eficiente del agua? Ahorita usted, ingeniero, decía que había una falta de cultura. En el corte, el doctor dijo, yo no creo que sea una falta de cultura. Es más bien otra cuestión que tiene que ver con aspectos económicos. ¿Quién tendría que estar vigilando para que haya un uso eficiente del agua y pongan medidores,
no rebasen la cantidad de agua que están autorizadas, y que si van a meter sistemas de riego eficientes con ahorro de agua, pues no vayan a utilizar ese ahorro en mayores superficies de cultivo. Ahorita nos estaba Miguel mencionando Valdés Villarreal. que no tienen el personal suficiente, la Conagua, para ir a revisar todos los Inspectores pozos. no hay. Así es. Y tampoco nosotros queremos que tengan 300 personas dedicadas a eso, porque si van a ir una vez al año, pues no es suficiente. Cada cuando tenía que ser. Entonces, lo que hemos visto como una salida, como una medida que puede ayudar a eso, es tener medidores telemétricos. De tal manera de que directamente del pozo, a través de aire, pase la señal y estemos sabiendo de cada uno de los pozos cuánta agua se extrae. De esa manera, Conagua va a tener la información de qué pozos están utilizando la cantidad de agua que tienen concesionada, cuáles pozos rebasan eso, de tal manera que se les cancele su concesión. Y esa sería una medida que yo creo que se puede hacer y habría que hacerla. No queremos tener 300 personas revisando pozo tras pozo, o sea, no sería ni conveniente estar ampliando el empleo de esa manera, ni práctico, porque llegan a algunos pozos, según nos han dicho, y no los dejan pasar para ver la medición. Entonces, quitémonos problemas, pongamos medidores telemétricos en cada uno de los pozos y tenemos la información continua. ¿Técnica y económicamente sería factible? De hecho, mira, la pregunta inicial, pues es competencia nuestra, ¿no? Las aguas nacionales, nosotros las administramos. Sí. A través de concesiones, como dice él. Que técnicamente es factible, pues claro, es una manera de estar controlando el consumo del agua que se da en esos lugares, ¿no? ¿Y económicamente? Ya se han instalado medidores. Ya hay medidores instalados en algunas ¿Telemétricos? No, son todavía de lectura directa. Pero no sé el costo que pueda tener un medidor telemétrico, pero debe ser de mucho beneficio para nosotros y para la ciudadanía tener un control del agua que se aprovecha, ¿no? El beneficio justifica el costo. Claro. Definitivamente. Bien, nos queda un minuto nada más para escuchar alguna conclusión, un comentario final, doctor Gonzalo García Vargas. Sí, yo creo que la salida, y eso es algo que en Encuentro Ciudadano hemos impulsado, es la aplicación de la ley. Esta forma de medición de agua es fundamental. Existen experiencias exitosas, por ejemplo en Aguascalientes, donde hay este tipo de medidores. Claro, es un área más pequeña, pero vamos, o sea, la producción, el tipo de empresas que existen en la región lagunera y la dependencia que tienen con el agua justifica una inversión de poder vigilar, de que el Estado vigile que los agricultores utilicen el agua que tienen concesionada, no más. Esa iniciativa no va a venir de los agricultores. Esa es una iniciativa que tiene que venir de los organismos reguladores, y el organismo regulador en este caso es Conagua. Y de la ciudadanía, que estemos interesados en eso. Claro. Muy bien, pues Gonzalo García Vargas, Miguel Valdés Villarreal, José Luis Ernesto Montoya Murillo, nuestro agradecimiento por su presencia aquí en esta mesa de análisis. Nos vamos, Marta. Gracias. Pase un espléndido fin de semana. ¡Ánimo!